Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos reabrirá fronteras terrestres a viajeros vacunados. Si prueban abusos de sus patronos, inmigrantes indocumentados en Estados Unidos recibirán protección. Además, el presidente de Colombia convoca una respuesta hemisférica a la crisis migratoria de haitianos. Y nuevamente la Organización Mundial de la Salud se enfoca en investigar el origen del coronavirus. Desde Washington les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López. Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres con México y Canadá tras un cierre de más de un año por la pandemia. Así lo anunció este miércoles la administración Biden. Pero ahora, ¿quiénes podrán entrar al país bajo este nuevo lineamiento y desde cuándo? Jorge Agobián está con nosotros para explicarnos. Te escuchamos, Jorge. Yasmín, se trata de viajeros internacionales que llegan vía terrestre a Estados Unidos por la frontera de Canadá o México, que viajan a través de categoría de no esencial o viaje no esencial. Tendrán que presentar una prueba de coronavirus y tendrán que estar completamente vacunados contra la enfermedad. Muy importante, se excluyen de estos nuevos protocolos cualquier persona que llegue a la frontera de Estados Unidos a solicitar o a aplicar a un beneficio migratorio. A principios de noviembre, los viajeros no esenciales que muestren prueba de vacunación plena podrán ingresar a través de las fronteras terrestres de Estados Unidos con México y Canadá, tras más de un año de cierre debido a la pandemia. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los viajes no esenciales incluyen aquellos con motivos de visitas a amigos, familiares o turismo en Estados Unidos. Los viajeros elegibles, indican, son aquellos que tienen el derecho legal de entrada, es decir, cuentan con una visa válida para ingresar al país. La cartera de seguridad advirtió que la futura modificación no impactará el Título 42, una regla vigente durante la pandemia que prohíbe la entrada de inmigrantes en busca de protección o asilo. Este será un proceso diferente y el Título 42, como sabes, se mantendrá en vigor. Un funcionario de la administración Biden explicó cómo será el procedimiento. Durante la interacción principal con el oficial de la patrulla fronteriza, se le preguntará al viajero sobre su estatus de vacunación, si es un viajero no esencial en este momento, y luego, según el criterio de los oficiales de CBP, algunas personas serán enviadas a revisión secundaria y serán verificados sus documentos. La medida entrará en vigor a la par del nuevo lineamiento para viajeros que llegan al país por vía aérea. La Oficina de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos había adelantado que solo aquellas personas inmunizadas con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud tendrían acceso permitido. Se espera que la misma regla aplique para los procedimientos en la frontera. Por su parte, el gobierno de México dio la bienvenida a este anuncio del gobierno de Estados Unidos, pues habían por varias semanas y meses estado presionando para que esto ocurriera. Según dijo el presidente de México, las conversaciones de la semana pasada en Ciudad de México condujeron a esta decisión que, por supuesto, va a darle un alivio al impacto económico que tuvo la frontera con el cierre de este paso durante unos meses. Muchas gracias, Jorge, por el reporte. Entre tanto, las autoridades migratorias de Estados Unidos recibieron la orden de no realizar nuevas redadas en lugares de trabajo, una práctica común durante gobiernos anteriores. La directriz forma parte de un memorando emitido por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Arnaldo Rojas, ¿qué más dice el documento? En el documento, el secretario Mayorkas urge a las autoridades, entre otras cosas, a proteger de la deportación a los inmigrantes sin documentos que tengan la valentía de denunciar abusos en el trabajo. Serán cosa del pasado las redadas masivas de migrantes en centros de trabajo. En un nuevo memorando emitido por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas instó a las autoridades migratorias a enfocar sus esfuerzos en los empleadores inescrupulosos y no en inmigrantes que laboran sin permiso de trabajo en los Estados Unidos.
No toleraremos a los empleadores sin escrúpulos que explotan a trabajadores no autorizados, realizan actividades ilegales o imponen condiciones de trabajo inseguras. En el documento de 3 páginas, Mayorkas ordena a ICE y al Servicio de Inmigración a desarrollar planes para mitigar el temor de las víctimas a denunciar abusos laborales, proveyendo, entre otras cosas, una protección contra la deportación para aquellos que sirvan de testigos en el encauzamiento de empleadores que usen prácticas abusivas o de explotación en el trabajo. Organizaciones que luchan por los derechos de los trabajadores indocumentados elogian la iniciativa. Lo que deberíamos estar haciendo es protegiendo a los trabajadores que denuncian, a los patrones que están explotando y estafando a la gente, y esta política va en esa dirección. De alguna manera da una apertura a que se denuncie estas condiciones adversas, el que no te pagan tu salario, en que estés trabajando en una situación peligrosa sin ninguna protección. Las redadas masivas en lugares de trabajo fueron una práctica común durante el gobierno de George W. Bush y se intensificó en la era Trump cuando en un solo operativo fueron detenidos más de 600 inmigrantes indocumentados en plantas de procesamiento de alimentos en Mississippi. Mayorkas ordenó también establecer un plan para identificar y remediar posibles fallas en el sistema de verificación de elegibilidad de empleo en los Estados Unidos, conocido como E-Verify, para evitar que otros empleadores puedan seguir contratando y abusando de trabajadores indocumentados. Yasmin. Arnaldo, muchas gracias. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, hizo un llamado a los líderes regionales para buscar una respuesta hemisférica a la crisis migratoria de los haitianos. Celia Mendoza tiene los detalles desde Nueva York, donde el mandatario culminó un viaje de 2 días por Estados Unidos. La visita del presidente de Colombia, Iván Duque, a Nueva York, donde recibió este martes la insignia de oro de la Sociedad de las Américas en reconocimiento a las políticas migratorias de su administración para los venezolanos, resaltó la actual crisis migratoria en la frontera colombo-panameña, donde diariamente hasta 1.000 migrantes haitianos salen a cruzar el tapón del Darién desde Necoclí, Colombia, según las autoridades locales. Yo creo que esto ya no es un tema solamente de Colombia o de Panamá. La situación que se está viviendo con los migrantes haitianos es mucho más grande. Y urge, según el mandatario, una respuesta conjunta. La manera en la que se va a atender esta situación tiene que invitar a todos los países de la región y casi que del hemisferio a actuar de manera responsable. Sin embargo, la posibilidad de establecer un corredor humanitario o brindar un estatuto temporal de alivio, como lo hizo con los venezolanos, fue descartada por el presidente. Colombia tiene en este momento una política de estatus de protección temporal con los ciudadanos venezolanos que estaban en Colombia. Los migrantes haitianos que han estado en la frontera entre Colombia y Panamá no vienen a quedarse ni en Colombia ni en Panamá. El propósito de ellos es llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Proceso en que son asistidos por coyotes en condiciones peligrosas que ocasionaron este lunes el naufragio de una embarcación donde iban 30 personas en camino a Panamá. Tenemos que actuar con mucha severidad cuando estamos viendo casos de tráfico de personas o que están buscando valerse de ilicitud para facilitar la salida del territorio colombiano hacia otros lugares. Advirtió a los traficantes de personas el presidente colombiano. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Una batalla contrarreloj se perfila en el Capitolio de Estados Unidos ahora que la Cámara de Representantes aumentó el techo de la deuda, pero solamente hasta diciembre. Jacopo Luzzi, ¿cuál es la situación? Yasmín, los demócratas no quieren actuar de manera definitiva sin el apoyo republicano porque nunca se ha hecho en la historia del país sobre este asunto y sobre todo para no exponerse a críticas de malversación fiscal cuando resta poco más de un año a las próximas elecciones legislativas. Por eso ahora la situación parece estancada y entonces el próximo mes y medio en el Capitolio será crucial. La amenaza de un impago de Estados Unidos y un posible cierre de gobierno desapareció en octubre y queda pospuesta hasta el 3 de diciembre. Gracias a un acuerdo bipartidista, la Cámara de Representantes dio la aprobación final este martes a la legislación que eleva temporalmente el límite de endeudamiento del gobierno a $28,9 billones.
Los republicanos insisten en que los demócratas deben asumir la responsabilidad exclusiva de aumentar el límite de la deuda, porque su partido quiere gastar billones de dólares para expandir programas sociales y abordar el cambio climático. El no elevar el techo de la deuda puede resultar en la pérdida de hasta 6 millones de empleos, la eliminación de 15 billones en patrimonio de los hogares y un aumento drástico en el costo de los préstamos. Sin embargo, los demócratas dicen que el aumento de la autoridad para obtener préstamos es necesario en gran medida para cubrir el costo de los recortes de impuestos y los programas de gastos adoptados durante la administración del expresidente Donald Trump, que los republicanos del Congreso apoyaron. En muchos sentidos, el techo de la deuda es una obra de arte de actuación política perfecta. Permite que ambas partes se digan cosas sobre la otra. Hay mucha opacidad. El elector no comprende realmente lo que está sucediendo y así, aunque todos sabemos que tenemos que aumentar el límite de la deuda porque nadie quiere incumplir con estas cosas. La aprobación de la Cámara de Representantes evitó las preocupaciones de que Estados Unidos entraría en default por primera vez. Pero la extensión temporal prepara ahora el escenario para que la lucha continúe. Se espera que el presidente Joe Biden firme y convierta el proyecto de ley antes del 18 de octubre, cuando el Departamento del Tesoro dijo que no podrá pagar más las deudas de la nación. Una nueva delegación de científicos asignará a la Organización Mundial de la Salud para determinar el origen del coronavirus. José Pernalete nos dice que la tarea busca prevenir futuros brotes de otros agentes patógenos. Un cambio de orientación en la investigación se ejecuta desde la Organización Mundial de la Salud. El organismo ha creado al Grupo Asesor Científico sobre los Orígenes de los Nuevos Patógenos, SAGO, por sus siglas en inglés, un equipo compuesto por 26 científicos de diversos países que será el encargado de determinar el origen del coronavirus. Una de las responsabilidades de la SAGO será mirar urgentemente para ver dónde estamos, dónde priorizamos, qué estudios deben avanzar, pero que no deben retrasar, y no retrasar los avances de los estudios que pueden estar en curso en China para la fecha. Y de hecho, hemos escuchado de colegas chinos que están realizando estudios a partir de algunas declaraciones públicas que han hecho recientemente. Por otra parte, en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, advierten que los datos obtenidos en un estudio realizado en Arizona revelan que es necesario sostener las restricciones en las aulas para mantener las escuelas abiertas y con estudiantes sanos. Se incluyeron casi 1,000 escuelas en el análisis final. Hubo 113 brotes de COVID-19 en escuelas que no tenían requisitos de mascarilla y solo 16 brotes de COVID-19 en escuelas con requisitos de mascarilla. Los CDC anunciaron que posiblemente la próxima semana actualicen los protocolos de seguridad ante el potencial contagio de estudiantes. La recomendación vigente es enviar a todos los posibles infectados a cuarentena. José Pernalete, Voz de América, Miami. Una alerta sobre el uso de la aspirina emitió el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos. El panel de 16 médicos dijo que las personas con riesgo de ataques cerebrovasculares o cardíacos no necesitan consumir diariamente bajas dosis de aspirina. Según el grupo de expertos, la evidencia preliminar demuestra que los efectos secundarios rebasan los beneficios de consumir aspirina periódicamente. Y en más noticias, el consumo de drogas, incluso la marihuana, podría afectar la efectividad de la vacuna contra el COVID-19. Laura Sepúlveda tiene los pormenores del estudio que lo soporta. La vacunación ha demostrado brindar una protección ante las consecuencias más peligrosas del COVID-19 en la población mundial, pero el consumo de algunas sustancias puede reducir su efectividad. La directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en Estados Unidos, una de las expertas que elaboró el estudio, alertó al respecto en conversación con La Voz de América. Las gentes, aún con vacuna, tienen mucho mayor riesgo de acabar en el hospital y de morirse si tienen un problema de adicciones que las personas que no lo tienen. Asunto sobre el que eleva una alerta, pues dice que hay una carencia de atención médica al respecto. Las drogas mismas afectan los órganos
Eso lo sabemos muy bien, por ejemplo, con el tabaco, que sabemos que te destruye los pulmones, que aumenta tu probabilidad de tener cáncer del pulmón. Según el análisis, los fumadores de tabaco tienen cerca de un 7% de mayores probabilidades de contagio. La cifra es superada en un punto porcentual por los consumidores de narcóticos, incluso marihuana, que tienen un riesgo aumentado de enfermedades del sistema vascular, explicó la coautora del estudio, la doctora Pamela Davis. Para las personas con trastornos por consumo de cannabis, marihuana, esas personas tenían un riesgo excesivo que no pudimos atribuir a la edad ni a ningún otro factor de riesgo conocido o factores de riesgo informados de COVID. Llamado de atención que se ha hecho pese a que otras publicaciones, al hacer análisis de otras enfermedades, han advertido que existe una escasez de datos sobre los efectos del cannabis en el sistema inmunológico humano. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y mientras continúan los trabajos de limpieza, el fiscal general de California abrió una investigación oficial sobre el derrame de petróleo que causó el cierre de playas e impactó el ecosistema marítimo y la economía de la zona. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe nos trae el reporte. Se comenzaron a reabrir las playas en Huntington Beach y a lo largo de la costa del sur de California. Mientras continúa la limpieza, el fiscal general de California, Rob Bonta, junto al senador Alex Padilla, anunció que abrió una investigación oficial sobre la causa del desastre ambiental. Queremos saber cómo sucedió, quién supo y cuándo. Nuestra investigación determinará los hechos y quién es responsable. Inicialmente se sospechó que el ancla de un barco carguero, esperando como muchos otros para entrar al puerto de Los Ángeles, causó el daño al oleoducto justo antes de detectarse la fuga. Pero ahora investigadores de la Guardia Costera creen que el golpe a la tubería ocurrió hace meses y que solo recientemente se abrió la fisura por donde se escapó el petróleo. Andrea León Grossman, de la Organización Ambiental Azul, insiste que este tipo de desastre ambiental no debería seguir ocurriendo. Eso es lo que nos pasa cuando estamos siguiendo energía sucia que no necesitamos. Hoy en día ya tenemos la tecnología para prescindir de esto y para tener energía 100% renovable. El senador Padilla presentó el proyecto de ley de protección de los océanos de la costa oeste para prohibir nuevas perforaciones de petróleo en alta mar en las costas de California, Oregón y Washington. Para prevenir incidentes como este en el futuro, estamos llamando de nuevo a una prohibición de esta actividad en las aguas federales. Mientras tanto, ya se han presentado varias demandas individuales y al menos 2 demandas colectivas en contra de la empresa Amplify Energy. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Estudios demuestran que Nicaragua es el segundo país con la energía más cara del mundo y el segundo con los combustibles más caros de Centroamérica. Donaldo Hernández nos cuenta cómo el alto costo energético le está complicando la vida a muchos nicaragüenses. Cae la tarde en Managua y con ello la preocupación de Georgina López, quien tendrá que encender los bombillos de su casa para alumbrarse. Cuenta que hace unos meses tomó una difícil decisión para reducir el excesivo costo de la tarifa eléctrica. Eliminamos todo nuestro electrodoméstico para evitar el costo alto de la luz. La situación de Georgina no es única. Según un análisis de la cadena CNN en español, Nicaragua es el segundo país con la tarifa más alta del mundo, solo superado por Alemania. Hay que estar desconectando todo lo que se ocupa, más que todo. A otros ciudadanos también les preocupa el alto costo del combustible. Según el Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central, Nicaragua paga la segunda gasolina más cara de Centroamérica. Todo lo que uno hace para el combustible. Cada vez que el combustible aumenta, nosotros tenemos menos ingresos en el aspecto de la canasta básica. Le echamos menos para acomodarnos ahí el bolsillo. Pobladores cuestionan que no han visto reflejados los beneficios de los acuerdos petroleros que Nicaragua mantiene desde 2007 con Venezuela, los cuales suponían una mejora en la tarifa de energía y el costo del combustible. Por la gran misericordia de Dios estamos sobreviviendo. Nicaragua lleva 3 años consecutivos de recesión económica, derivada del conflicto sociopolítico y la pandemia. Algunos pobladores dudan sobre la posibilidad de un cambio de políticas públicas a menos de un mes de las elecciones, en las que el actual presidente Daniel Ortega busca un 4º mandato
con 7 precandidatos bajo arresto. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Seguimos con las noticias porque murió en Venezuela el general Raúl Baduel, el militar de más alto rango encarcelado por el chavismo. Tras permanecer en prisión por más de 12 años, las circunstancias de su muerte siguen generando cuestionamientos en ese país. Álvaro Algarra con el reporte. La Fiscalía General de Venezuela informó que el general Raúl Baduel sufrió un paro cardiorrespiratorio como consecuencia del coronavirus, a pesar de que, según la versión oficial, se le había administrado la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero 2 de sus hijas, desde la morgue de Caracas, expresaron severas dudas sobre lo ocurrido con su progenitor. Mi papá Yo lo vi el sábado 2 de octubre, entonces yo también tengo COVID, mi hermana tiene COVID. Por eso nosotros negamos rotundamente que mi papá haya fallecido por COVID. Sin duda nosotros como familia tenemos muchas dudas porque ha sido progresivo en la forma como han actuado a nivel violatorio de todos los derechos fundamentales de mi padre. Joel García, abogado de varios de los denominados presos políticos, aseguró que la muerte del general no será la última debido a que la situación de todos los presos, sin distinciones, es bastante precaria. El problema en Venezuela no es de leyes. El problema en Venezuela es de idoneidad y de maldad de las personas que tienen a su cargo la administración de justicia. Baduel lideró la operación que devolvió al entonces presidente Chávez al poder tras el golpe de abril de 2002. Sin embargo, se desmarcó del oficialismo en 2007 tras llamar a votar en contra de la reforma constitucional que promovía el mandatario. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Tras interpretar durante muchos años al capitán al mando de la nave espacial Enterprise en la famosa serie televisiva Star Trek, el actor canadiense William Shatner viajó este miércoles al espacio, pero esta vez de verdad. Diva Lizette Cash nos relata la odisea. Lo que me has dado es la experiencia más profunda que pueda imaginarme. Este miércoles, desde la ciudad rural de Van Horn, en Texas, en la base espacial de Blue Origin, el actor de 90 años, William Shatner, se convirtió en la persona más longeva en llegar al espacio. 3 personas que acompañaron al actor de Star Trek volaron durante 10 minutos y 17 segundos a bordo del New Shepard NS-18, pasando por la línea Kármán, límite del espacio. El actor relató que al instante del viaje en el que pasó del cielo azul a la negrura del espacio, le hizo preguntarse si así sería la muerte. Pero vas a 2.000 millas por hora, así que atraviesa 50 millas, como sean las matemáticas. ¿Sabes? Es como un pito y un pito y de repente atraviesas el azul y estás dentro del negro. Este es el segundo vuelo del turismo espacial para Blue Origin. La empresa, fundada hace 2 décadas, no ha divulgado el precio del boleto aeroespacial. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Casi $20,000 se ganó un granjero en Half Moon Bay, California, por cultivar esta enorme calabaza. Juzguen ustedes, la hortaliza pesa 993 kilos y fue la más grande del campeonato número 48 de pesaje de calabaza de la compañía Safeway. El afortunado ganador, llamado Jeff Hillmeyer, ha estado cultivando calabazas desde el 2009 y lució muy emocionado por ganar el primer lugar. Bueno, esto es todo por hoy. Nosotros nos vemos mañana con más información. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.